Cristo le ama. Y ahora, después de 5, y ahora la sexta mentira, que sobre lo que se hace en la Iglesia católica, apostólica y romana, se le han compartido, lo invita a tomar una gran decisión ante la siguiente pregunta. ¿Usted a quién cree que debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Veamos y leamos ahora lo que su Biblia católica latinoamericana, y se dice su, porque se supone que la Biblia que rige a la Iglesia católica, apostólica y romana es la Biblia católica, que dice en Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vea usted muy bien quién es el principal que dice esto, en unión con los demás apóstoles. Vea muy bien que lo dice el apóstol Pedro, que se supone es a quien consideran como su primer papa, y que si realmente él fuera el primer papa, lo tendrían que obedecer, pero no lo obedecen, porque evidentemente él no es el primer papa. La Iglesia Católica enseña que se debe bautizar a las personas siendo niños, que el bautismo es necesario para la salvación, para salvarlos debido al pecado original. Pero nuestro Señor Dios Jesucristo nos dice en Mateo 19:14, Jesús les dijo, dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Página 1. Sexta gran mentira sobre doctrinas de la Iglesia Católica. Esta mentira es fundamental para la salvación de nuestra alma y se basa en otra de las grandes profecías que nuestro Señor Dios Jesucristo dio para que se cumpliera en la Iglesia verdadera, como escrito está en Juan 3:5. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es nuestro Señor Dios Jesucristo uno de los que cumplen esta profecía. Cuando se bautiza en obediencia, porque al ser Él el Hijo de Dios, Él no tenía por qué bautizarse, pero lo hace como testimonio y para que nosotros también lo hagamos en obediencia a su palabra, como escrito está en la primera parte del versículo Lucas 3:21. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y se reafirma que esta profecía es para que se cumpla en la iglesia verdadera, porque la iglesia, que no es la verdadera, inventó en desobediencia a lo que Dios nos dejó en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, que las personas debían de bautizarse siendo niños. Y en la Biblia católica latinoamericana y en cualquier otra Biblia católica o no católica, no aparece ningún pasaje o versículo que diga que las personas se tengan que bautizar siendo niños. Y lo peor que puede haber en el ser humano es la desobediencia, y sobre todo a las cosas de Dios, que tanto el Dios Padre como su amado Hijo, nuestro Señor Dios Jesucristo, y por inspiración de su Santo y bendito Espíritu, todo nos lo han dejado por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Es muy importante para poder comprender todo lo que aquí se está analizando, que sepamos ¿qué es la obediencia? La obediencia es la acción de acatar normas, órdenes o indicaciones de una figura de autoridad, padres, leyes superiores o principios divinos. Implica sumisión voluntaria y cumplimiento de reglas, actuando como un acto de responsabilidad o fe, con el fin de mantener el orden, la convivencia o seguir la voluntad de Dios. Y nuestro ejemplo primordial es nuestro Señor Dios Jesucristo, que ante la angustia de estar a punto de ser entregado para ir a su pasión y a su muerte en la cruz en el Calvario, oró, pidió, rogó, imploró a su Dios Padre, como escrito está en Marcos 14:35. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible,
aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y esta oración tan fervorosa hecha por nuestro Señor Dios Jesucristo no fue contestada por su Dios Padre, porque había un propósito, y este era que Él, Hijo de Dios, tenía que morir para darnos salvación y vida eterna. Pero el Dios Hijo no renegó ni se enojó, solo se limitó a ser obediente al Dios Padre, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como escrito está en Filipenses 2:6. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Y como el Dios único y verdadero premia o galardona a todos aquellos que seamos obedientes y creamos en Él, según a lo que escrito está en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Premia a nuestro Señor Dios Jesucristo, como tan claro escrito está en Filipenses 2:9. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es por eso que ese Dios único y verdadero, en su infinito amor y misericordia por toda la humanidad, le revela a Moisés que en tiempos venideros, o sea, en tiempos futuros, nos enviaría a otro Salvador, similar a él, o sea, a Moisés, ya que Moisés fue el Salvador del pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. Pero este nuevo Salvador sería muchísimo más importante que Moisés, porque nos salvaría del pecado y de la muerte eterna para llegar a tener una vida eterna por medio de él. Y cuando lo anuncia, lo revela, lo profetiza, lo dice muy enfático, que a él habremos de escuchar y obedecer, como tan claro escrito está en Deuteronomio 18:15. Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Pero este mundo no le conoció. Se refiere a todos aquellos que no guardan sus mandamientos y que no forman parte de la iglesia verdadera. Y mucho menos lo obedeció, ni creyeron en él. Y es por eso que nuestro Señor Dios Jesucristo dice en Juan 16:7, pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. Esto dicho al final del pasaje anterior es importantísimo por lo que dice y por quien lo dice, que es nuestro Señor Dios Jesucristo. El mundo no quiere estar en pecado, pero al no obedecer la palabra que escrita está en la Biblia, cae en pecado, porque dicen que creen en Jesucristo, pero hacen todo lo contrario a lo que Él vino a enseñarnos, y sobre todo con su ejemplo, y lo que escrito está en la Biblia. Y lo dice claramente en el versículo 9. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. Nuestro Señor Dios Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, porque Él vino a enseñarnos, a mostrarnos, a decirnos todo lo que necesitamos saber para conocer a su Dios Padre y todo, absolutamente todo, lo que necesitamos saber para la salvación de nuestras almas. Y nos dice claramente en Juan 3:5, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí es bien importante saber muy bien qué quiere decir renace. Fíjese usted muy bien, renace es la tercera persona del singular, él, ella, usted, del verbo renacer, que significa volver a nacer de manera primordial. Renacer
¿qué significa volver a nacer? Es decir, ya haber nacido y luego renacer, o sea, volver a nacer, es lo que nuestro Señor Dios Jesucristo nos está diciendo que debemos hacer. Después de haber nacido en la carne, o sea, de nuestros padres terrenales, volver a renacer, o sea, volver a nacer, pero ahora en el Espíritu, o sea, de Dios. Y nuestro Señor Dios Jesucristo lo aclara muy bien en Juan 3:6. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Y esta aclaración es muy importante de entender, porque una persona o un ser humano que nace de sus padres terrenales es nacido en la carne, y si nunca vuelve a nacer o no renace, siempre va a ser solo nacido en la carne. Y es por eso que nuestro Señor Dios Jesucristo lo especifica en Juan 3:7. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Y esto quiere decir que además de nuestro nacimiento en la carne, o sea, de nacer de nuestros padres terrenales, necesitamos nacer de nuevo. Y cuando dice desde arriba, se está refiriendo a nacer de Dios, como lo explica el apóstol Juan, y escrito está en Juan 1:11. Vino a su propia casa y los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Ahora volvamos al versículo fundamental, en Juan 3:5. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí lo que nos está diciendo es que si no nacemos de nuevo o no renacemos, o sea, que si no llegamos a ser hijos de Dios, no podemos entrar al reino de Dios. Y ahora vamos a especificar muy bien qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y lo dice claramente en la primera parte del versículo anterior, Juan 3:5. El que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora entremos en detalle, porque para tener este nuevo nacimiento, o sea, este renacer, nos lo está diciendo claramente que es en dos partes o etapas. La primera parte o etapa nos dice el que no renace del agua, o sea, que necesitamos renacer del agua. Y aquí a lo que se está refiriendo es a tener que bautizarnos en agua. Y esto es a sumergirnos totalmente en agua para renacer del agua. Y esto fue lo que hizo nuestro Señor Dios Jesucristo cuando se bautizó, pues Él es nuestro ejemplo a seguir, como escrito está en Lucas 3:21. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz, tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida. Nuestro Señor Dios Jesucristo no tenía por qué bautizarse en agua. Él, siendo el Hijo de Dios, no tenía por qué hacerlo, pero lo hace como un testimonio a todos nosotros. Y como Él es nuestro ejemplo a seguir, para que también todos nosotros lo hagamos, que todos nos bauticemos en agua. Y para esto nos tenemos que sumergir totalmente en agua y de esta manera cumplir con la primera parte o etapa de nuestro nuevo nacimiento, o sea, nuestro renacer para ser hijos de Dios y poder entrar en su reino divino. Y la segunda parte o etapa de este nuestro renacer, o sea, de nuestro nuevo nacimiento, es renacer del Espíritu. Y para esto no hay ningún ser en todo el universo que nos lo pueda dar, sino solo el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios único y verdadero, o sea, nuestro Señor Dios Jesucristo, como le fue revelado a Juan el Bautista, como escrito está en Juan 1:32. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo:
También verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Para entender mejor este pasaje anterior, también se anota de la Biblia cristiana, porque está más claro. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto es fundamental de entender, porque para tener nuestro nuevo nacimiento necesitamos nacer también del Espíritu, y solo nuestro Señor Dios Jesucristo nos lo puede dar, porque Él es omnisciente y sabe quién se bautiza en agua sinceramente, o sea, con un corazón contrito y humillado, y quién no. Como tan claro lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, que nos conoce muy bien, como escrito está en Marcos 7:6. Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías, cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Y cuando tengamos el renacer, o sea, el nuevo nacimiento en agua y del Espíritu, entonces llegamos a ser hijos de Dios y ya podemos entrar en el reino de Dios para estar con Él por toda la eternidad. Aquí lo importante es entender que además que todos nacemos de la carne, por medio de nuestros padres terrenales, debemos renacer o volver a nacer primeramente del agua, y esto se puede lograr por el bautismo en agua por sumersión, o sea, por sumergirse totalmente en agua, como lo hizo nuestro Señor Dios Jesucristo. Y este es el bautismo verdadero, y es el bautismo que aparece en la Biblia, porque en la Biblia, sea católica o cristiana, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento no hay ningún pasaje en el que se bautice a un niño. Lo que se hacía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es que al octavo día de su nacimiento era circuncidarlo, si era hombre, y si era hombre o mujer, cuando se cumplían los días de la purificación de la madre, eran presentados al templo, pero nunca fueron bautizados de niños. Y es por esto que Abraham obedece el mandato que Dios le había dado, como escrito está en Génesis 21:3. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, el hijo que Sara dio a luz. Lo circuncidó a los 8 días, conforme a lo que Dios le había ordenado. Y esto fue anotado por Moisés como una ley, como escrito está en la Biblia en Levítico 12:3. El niño será circuncidado en su carne al octavo día. Y hablando de la purificación de la madre, cuando haya tenido niño o niña, tenían que presentarse en el templo, como dice Levítico 12:6. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. Esto es lo que se hacía y es lo que hicieron José y María con el niño Jesús en el Nuevo Testamento, como escrito está en Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Pero nunca, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, hay algún evento en que se haya bautizado a un niño. Ahora vea lo que aconteció con Samuel, que fue un milagro de Dios, porque su mamá Ana no podía tener hijos y oró a Dios y le fue concedida su petición, como escrita está en Primera de Samuel 1:20. Elcana tuvo relaciones con su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella.
Cuando se hubo cumplido el plazo, Ana dio a luz un niño, al que puso el nombre de Samuel, porque decía, se lo pedí a Yahvé. Ahora vea lo que hacían como escrito está en Primera de Samuel 1:21. Elcana, su marido, subió con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio, como lo hacía cada año, y cumplir su promesa. Y luego Ana no fue con su familia, como escrito está en Primera de Samuel 1:22. Ana no subió, sino que dijo a su marido, cuando el niño deje de mamar, lo llevaré yo misma donde Yahvé, y se quedará allá para siempre. Elcana le respondió, haz como mejor te parezca, quédate aquí hasta que no le des más pecho y que Yahvé realice lo que acabas de decir. La mujer se quedó y dio de mamar a su hijo hasta que fue destetado. Después que le hubo quitado el pecho, lo hizo subir junto con ella a la casa de Yahvé en Silo. Llevaba también un toro de 3 años, una medida de harina y un cuero de vino. El niño era muy pequeño. Sacrificaron el toro y llevaron el niño a Elí. Ana le dijo, perdona, Señor, tan cierto como que tú vives, Señor, que yo soy la mujer que estuvo cerca de ti orándole a Yahvé. Yo rezaba por este niño y Yahvé me concedió lo que le pedía. Yo ahora se lo cedo a Yahvé para el resto de sus días. Él será donado a Yahvé. Así fue como se quedó al servicio de Yahvé. Este fue un caso muy especial, porque Ana, la mamá de Samuel, lo entregó al templo para servicio a Dios, pero en ningún momento dicen que bautizaran al niño. Ni cuando nació Salomón se dice que haya sido bautizado, y en todo el Antiguo Testamento no hay ningún caso en que se haya bautizado a un niño. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento, y el niño primordial y nuestro ejemplo a seguir es nuestro Señor Dios Jesucristo. Él tampoco fue bautizado de niño, pero sí llevaban a los niños al templo, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Y también el niño Jesús fue llevado, como escrito está en Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Y después de este primer rito, de acuerdo a la ley, se siguió con el rito de la purificación, que también se hacía en el Antiguo Testamento, como escrito está en Lucas 2:22. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Pero en ningún momento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se llegó a bautizar a ningún niño. Ahora veamos los bautismos que se tuvieron en los tiempos en que nuestro Señor Dios Jesucristo estuvo en este mundo, o sea, en esta tierra. Como son muchos versículos, por razones de tiempo, solo veremos algunos de los más principales. Pero vea usted en su Biblia católica o cualquier otra Biblia y puede leer todo el Nuevo Testamento y va a encontrar muchos bautismos, pero todos son de personas adultas y nunca usted va a encontrar el bautismo de un niño. Primeramente tenemos cuando Juan el Bautista inicia su ministerio. Y es primordialmente importante hacer la aclaración que ningún hombre de Dios hace algo por iniciativa o razonamiento propio. Todo lo que hacen es por inspiración de Dios. Y esto es lo que sucede con Juan. Él inicia a bautizar en agua o con agua, no es porque a él se le haya ocurrido, sino porque fue la indicación que recibió, como escrito está en Juan 1:33. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él.
y vea muy bien, analice, lea, investigue todo sobre el bautismo para que no siga engañado. Porque, aclaro, lo dice la parte intermedia del anterior versículo, el 33. Pero aquel que me envió a bautizar con agua, o sea, cuando recibió la indicación de Dios que empezara a bautizar, no le dice que solo tiene que bautizar niños. Y no hay ningún versículo o pasaje en el Nuevo Testamento en el cual Juan haya bautizado a un niño. Todos los que fueron bautizados por él fueron personas mayores, como escrito está en Mateo 3:1. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que llevaba colgada de la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Esto visto en el último versículo, o sea, el 6, es primordial para confirmar que un niño no puede ni debe bautizarse. Vea bien lo que dice, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Ahora dígame usted cómo un niño puede confesar sus pecados. Ahora veamos en los Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, tenemos bautizos como escrito está en Hechos 2:36. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Esto es impactante porque todos los que creyeron y que eran personas adultas fueron bautizados, como escrito está en Hechos 2:41. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Ahora vamos a ver cómo Saulo, que era un perseguidor de la iglesia verdadera, como escrito está en Hechos 9:13. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: vete, este hombre es para mí un instrumento excepcional, y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Y este hombre, llamado Saulo, que era un perseguidor de la iglesia verdadera de Jesucristo, luego de un encuentro con Jesucristo, es bautizado. Pero en esos días también existía la iglesia que no es la verdadera, como escrito está en Hechos 9:17. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escama y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Y este hombre, llamado Saulo, empezó en los caminos correctos, en la verdadera iglesia. Y es hasta el siguiente pasaje bíblico donde ya se conoce como el apóstol Pablo, como escrito está en Hechos 13:6. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto.
Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas. Él, Elimas, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: Tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vuelta buscando a alguien que lo llevase de la mano. Otro pasaje fundamental es lo que sucedió con el caso de este hombre llamado Cornelio, como escrito está en Hechos 10:44. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? ¿Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos? Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Y vea usted muy bien que los ahí reunidos eran personas adultas, y como adultos fueron bautizados, y como el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es una primicia, porque después habría otros derramamientos que usted puede leer en su Biblia. Solo vamos a ver este otro pasaje que es muy interesante, cuando apresaron a Pablo y a Silas, como escrito está en Hechos 16:23. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Este, al recibir dicha orden, los metió en el calabozo y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: No te hagas daño, que estamos todos aquí. Y después de esta gran manifestación de Dios, el carcelero cree en Dios y se convierte, como escrito está en Hechos 16:29. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y vea cómo estos nuevos creyentes son bautizados y todos son adultos, como escrito está en Hechos 16:31. Le respondieron: Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia, a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa, allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Como este último pasaje no está bien explicado en la Biblia católica latinoamericana, porque habla solo de la familia, pero lo correcto es todos los ahí reunidos, o sea, todos los de su casa. Aquí se incluye familiares y todas las demás personas ahí reunidas, como son amigos, vecinos, etc. Se anota también de la Biblia cristiana, Hechos 16:31. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y el pasaje bíblico más impactante es el que se conoce como la Gran Comisión, y escrito está en Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. En este pasaje anterior es contundente para entender que no se deben bautizar los niños, como lo dice al inicio del versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, porque un niño de días de nacido o hasta meses de nacido no puede ser un discípulo, porque no tiene razonamiento para entender esto. Y luego dice al inicio del versículo 20, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Cómo se le va a enseñar a un niño recién nacido todo lo que nuestro Señor Dios Jesucristo vino a enseñarnos? Porque todo lo que escrito está en la santa y bendita palabra escrita en la Biblia, que Dios Padre y su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, y por inspiración de su Santo y bendito Espíritu, nos han dejado por escrito, tiene una razón de ser, tiene un propósito, tiene un porqué. Este pasaje siguiente es fundamental para entender por qué los niños no pueden bautizarse, o mejor dicho, no deben de bautizarse siendo niños. Primero, deben entender o comprender las Escrituras y a qué vino nuestro Señor Dios Jesucristo a este mundo, como tan claro escrito está en Hechos 8:26. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: Dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: Acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿Cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: Dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Y precisamente un niño de días o hasta meses de nacido no tiene la capacidad para que se le pueda explicar lo que escrito está en la Biblia. Y segundo, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe también le explicó lo del bautismo y que para poder bautizarse necesitamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Y el etíope lo entiende muy bien, porque cuando ve agua quiere bautizarse, como escrito está en Hechos 8:36. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: Puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco.
Y se vuelve a insistir que un niño no tiene ningún razonamiento lógico o un verdadero raciocinio o esté consciente de lo que está haciendo cuando es bautizado. Lo único que hace es llorar cuando le mojan la cabeza. Ahora veamos lo que la iglesia, que no es la verdadera, o sea, la iglesia católica, apostólica y romana, nos dice y en qué fundamentan el bautismo de niños. Y todo lo que ellos argumenten se echará abajo con lo que su misma Biblia católica latinoamericana nos dice a este respecto. El bautismo de niños es una práctica inmemorial fundamentada en la tradición apostólica, ratificada tempranamente por el Concilio de Cartago, año 253 después de Cristo, que acordó no retrasar el bautismo de los recién nacidos. Posteriormente, el Concilio de Trento, siglo XVI, condenó a quienes negaban la validez de esta práctica. Esto que se dice en el párrafo anterior es una práctica inmemorial fundamentada en la tradición apostólica, es una gran mentira, como se detalla a continuación. ¿Qué es práctica inmemorial? El término práctica inmemorial se refiere a una costumbre, tradición o derecho tan antiguo que no se conserva memoria ni registro documental de cuándo comenzó. Esto es mentira, porque la Biblia católica latinoamericana no registra ningún bautismo de niños, como ya tan claramente quedó aclarado anteriormente. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no hay ningún bautizo de niños. Y cuando dice fundamentada en la tradición apostólica, esto se está refiriendo que lo están fundamentando en lo que los apóstoles hacían. Esto también es una gran mentira, porque ya ha quedado muy claro, porque los apóstoles en ningún momento hablan de bautismo de niños. Cabe hacer la aclaración que, aunque no quedó anotado en la Biblia, pero lo más seguro es que todos los apóstoles fueron bautizados de adultos. Del único que quedó registrado su bautizo fue del apóstol Pablo, como escrito está en Hechos 9:17. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos, diciendo: hermano Saúl, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Ahora veamos los puntos clave sobre el bautismo infantil en la iglesia. Primer punto. Según el Concilio de Cartago 253 después de Cristo, sínodos bajo San Cipriano confirmaron que los niños debían ser bautizados lo antes posible, incluso antes del 8º día de nacimiento, consolidando la práctica frente a dudas de la época. Pero según la Biblia Católica Latinoamericana no hay evidencia alguna de bautismo de niños, pero sí lo que escrito está en Levítico 12:3. El niño será circuncidado en su carne al 8º día. Y esto es lo que se hacían tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y nuestro ejemplo a seguir es nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Y en este concilio de Cartago, año 253 después de Cristo, hasta quieren bautizarlos antes del 8º día, que es el tiempo estipulado para la circuncisión. Segundo punto. Ahora veamos lo que dice el Concilio de Trento, sesión séptima, 1547. Condenó expresamente a los anabaptistas y a quienes afirmaban que el bautismo de niños no era necesario o que era mejor retrasarlo. En este concilio no toma en cuenta lo que le fue indicado por Dios a Juan el Bautista, y como él claramente lo dice en Juan 1:32. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía,
Pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Juan el Bautista no empezó a bautizar en agua porque a él se le ocurrió. Él fue mandado por Dios, como tan claro lo dice al inicio del versículo 33. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua, y es por este mandato que Juan el Bautista inicia su ministerio. Según la iglesia, que no es la verdadera, los anabaptistas son un movimiento cristiano radical, surgido en Europa en el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, caracterizado por bautizar solo a adultos creyentes, en lugar de infantes. Defienden la separación de la Iglesia y el Estado, el pacifismo y la libertad de conciencia, siendo considerados una tercera rama de la Reforma. Entonces todos los que somos cristianos y hacemos todo de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado por escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, somos de este movimiento, porque en la iglesia verdadera solo se bautiza a adultos, como tan claro está el mandato y el ejemplo que nuestro Señor Dios Jesucristo vino a darnos, ya que Jesucristo es bautizado cuando era adulto y Él es nuestro ejemplo a seguir. Tercer punto, la iglesia que no es la verdadera argumenta y tiene como un fundamento. La iglesia enseña que el bautismo es necesario para la salvación debido al pecado original. C.I.C. año 1250 después de Cristo. Y que los niños son bautizados en la fe de la iglesia, proclamada por padres y padrinos. Esto realmente es risible, porque se creen más sabios que Dios, lo que confirma que lo que ellos enseñan solo son doctrinas de hombres, doctrinas de engaño, de falsedad, que el príncipe de este siglo, que es Satanás, ha puesto en sus mentes. Y solo confirma que no creen en Jesucristo y mucho menos siguen sus enseñanzas, porque nuestro Señor Dios Jesucristo nos dice que los niños son de Dios y que si llegan a morir siendo niños, se van a su reino divino, como tan claro escrito está en Mateo 19:14. Jesús les dijo, dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenecen a los que son como ellos. Pero vea, ¿por qué no creen en Jesucristo? Ya que dicen que deben bautizar a las personas siendo niños. La iglesia enseña que el bautismo es necesario para la salvación, cuando nuestro Señor Dios Jesucristo dice, el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y el argumento es para salvarlos, debido al pecado original. Pero nuestro Señor Dios Jesucristo dice que cualquier niño, antes de llegar a su edad de tomar decisiones, si llega a morir, se va al reino de Dios. Claro que cuando un niño llega a la edad de tomar decisiones, entonces sí ya debe de tomar la decisión, lo que nos dice en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de aquí en adelante, o sea, pasando esa línea de la niñez, donde los niños no pueden tomar decisiones, a cuando ya tienen que tomar decisiones, entonces la salvación viene de acuerdo a la decisión que los niños puedan hacer, como tan claro lo dice Juan 3:18. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Cuarto punto, la iglesia que no es la verdadera argumenta que el bautismo de niños es una tradición temprana. Historiadores y padres de la iglesia como Orígenes e Hipólito de Roma confirman que esta costumbre viene desde los primeros siglos y se considera de origen apostólico. Pero esto que dice al final del párrafo anterior se considera de origen apostólico, pero más claro no puede estar lo que los apóstoles hacían, como tan claro se ha explicado anteriormente según la Biblia Católica Latinoamericana. Y esto echa por tierra todo lo que la iglesia, que no es la verdadera, dice, que lo hace porque los apóstoles lo hacían. ¿De dónde sacan esta gran mentira?
Pero el verdadero motivo de que bauticen niños es para comprometer a todas las personas a que formen parte de su iglesia. A ellos lo que les interesa es que, si es posible, todas las personas sean para ellos. Y esto llega a que no les importa que sean delincuentes, como el caso que acaba de pasar con el Mencho, que sacan video de la cabaña donde estaba con muchas evidencias por la idolatría que era católico. Ahora que si usted prefiere obedecer a los hombres antes que a Dios, siga por el camino de perdición por el que va con tantas mentiras, que con su propia Biblia católica latinoamericana se comprueba que son mentiras, y que a todos aquellos que la sigan lo lleva por camino de perdición hacia la perdición de sus almas, hacia el sufrimiento eterno en ese lugar abominable llamado el infierno. Como conclusión tenemos que el bautismo infantil no es bíblico, como tan claro lo dice su misma Biblia católica latinoamericana, porque el orden establecido en las Escrituras es el siguiente. Primero, lo que nuestro Señor Dios Jesucristo dice, que los niños son de Dios y no tienen necesidad de bautizarse. Segundo, comprender el Evangelio y de manera especial creer en nuestro Señor Dios Jesucristo y de manera especial profesar nuestra fe, de acuerdo a todo lo que Dios nos ha dejado escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Tercero, arrepentirse. Esto es fundamental, porque cuando una persona llega a conocer el verdadero evangelio, primero deben arrepentirse y aceptar a Jesucristo, y luego deben bautizarse, como tan claro lo dice el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Cuarto, que por razón de lógica exige primero creer y después bautizarse, como tan claro ha quedado explicado con todos los pasajes y versículos bíblicos vistos anteriormente, según su propia Biblia católica latinoamericana. Y dado que los bebés carecen de la capacidad de comprender el Evangelio, arrepentirse y creer en Jesucristo, razón más que primordial para que no tengan que bautizarse siendo bebés o niños. Ahora viene para usted una gran encrucijada, una decisión fundamental, una determinación que cambiará su vida, una elección que será decisiva para la salvación de su alma, una opción que los apóstoles tuvieron que tomar de acuerdo con la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿a quién debemos de obedecer? Y esto es lo que el apóstol Pedro y los apóstoles dijeron, y como escrito está en Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta este análisis tenemos esta sexta mentira, pero está comprobado de acuerdo a su misma Biblia católica latinoamericana que alrededor de un 80% de lo que se hace en la Iglesia católica, apostólica y romana son puras mentiras, o más bien dicho, doctrinas de hombres. Ahora la decisión, la determinación, la elección, la opción a esta pregunta que lo pone en esta gran encrucijada es lo que los apóstoles dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora que si usted decide obedecer a los hombres antes que a Dios, es su decisión y Dios respeta el libre albedrío de los seres humanos. Pero eso sí, aténgase a las consecuencias. Se le recomienda estar al pendiente porque la séptima mentira es fundamental entre todas las demás mentiras hasta aquí vistas. Que Dios les bendice grandemente.